Volvemos con la sección rodando y esta vez lo hacemos con una moto un poco urbana, incluso un poco adventure, ¿por qué no decirlo? Volvemos con Boge y en este caso tenemos la SR1 Adventure, el modelo de acceso a la gama más urbano de la marca china y con este acabado un poquito adventure que está tan de moda, con este estilo crossover que parece que tanto gusta en el mercado actual. Así que nada, nos ponemos a probarla y a ver qué tal va. Empezamos el análisis por la parte estética. Tenemos, como veis, un frontal que llama bastante la atención, muy afilado, con estas líneas que van hacia el centro. Todas las ópticas que tenemos son con tecnología LED y, como veis, lo importante en este frontal es la agresividad del conjunto. Vemos que la combinación de colores estaría entre el negro y el rojo del resto del carenado y cómo apunta hacia el centro. Por abajo tenemos un guardabarros plástico bastante rígido, en negro también. Por aquí tenemos la inscripción del TCS para avisar de que tenemos un sistema de control de tracción en la moto que se puede desactivar. Y en la parte de abajo tenemos un neumático con medidas de 110 y 14 pulgadas, que no está nada mal, y como veis, con este acabado con un multitaco bastante aparente dentro de ser una scooter urbana y que no va a tocar el campo en su vida, o sí. Si vamos al lateral, vemos el formato típico de una scooter urbana. No llega a ser el formato de una rueda alta de verdad, pero estaría entre los dos mundos, que es lo que está de moda ahora. ¿Y en qué se caracteriza? Son motos cortitas, un poquito más altas que las scooter GT, por ejemplo las Zontes que probamos hace muy poquito tiempo, un túnel para el depósito bastante más elevado que nos va a limitar un poquito más el acceso, más que en una moto de rueda alta de verdad, de las urbanas. También tenemos un manillar tipo moto completamente, nada de plásticos que salen del carenado, y también un poquito de ese carácter off-road que tiene esta scooter sería esta pantalla protectora aerodinámica que podremos ajustar en distintas posiciones. Si vamos a la zona del asiento, un asiento amplio, pero no tanto como la de una scooter GT, y sobre todo cuando me suba lo veréis, quedas un poquito elevado y un poco expuesto también al viento. Parte trasera del asiento también va siendo más fina porque al final es una moto más estilizada, pero aún así es una superficie bastante amplia para un usuario medio. A ambos lados tenemos asideros para el acompañante, para que pueda ir bien agarrado, y en la zona baja volvemos al rojo de toda la carrocería, donde vemos también la inscripción del modelo en cuestión. Por último, en la zaga, también bastante de moda, y es que se ven bastantes scooters con esta firma lumínica, tenemos una zona de LED bastante amplia, muy horizontal, lo vemos también incluso en scooters eléctricas, y una vez que se enciende, que ahora lo veremos, al final tenemos como una especie de sonrisa con un LED finito que queda bastante elegante. Por debajo de la luz tenemos un portamatrículas incluido en el propio guardabarros, intermitentes con tecnología LED, con una firma dinámica en este caso, que le da un rollo bastante moderno. Por último, tamaño de rueda, tenemos detrás 130 y una llanta de 13 pulgadas. Así que yo creo que ya hemos visto todo lo que se puede ver sin montarnos. Ahora me monto para que veáis qué tal me queda y arrancamos. Vamos a subirnos, acceso, como ya os he dicho, por este túnel un poquito más complicado, y como veis, pese a tener una altura libre al suelo del asiento de 775 milímetros, no es que llegue perfecto, no es bajo. ¿Por qué? Pues porque al final está un poquito alto y encima el asiento se va ensanchando, por lo tanto yo diría que me queda suficientemente bien, pero no me siento tan cómodo como en una moto o scooter más baja y más estrecha. En cuanto a posición de conducción, tenemos el manillar bastante hacia nosotros, es muy plano, muy ancho, para poder llevar la espalda recta, los codos ligeramente flexionados, y para las piernas tenemos hueco suficiente, digamos. Al ser una moto pequeñita, nos cabe justo el pie, como veis, en la zona natural, y luego tenemos aquí
un extra para poder llevar las piernas un poco más estiradas y poder cambiar la posición de vez en cuando. En cuanto al mullido del asiento, lo veo correcto. Sí es verdad que le noto un pelín duro, pero las formas hacen que no te fatigues ni tengas que cambiar de posición continuamente. Tampoco tenemos mucho margen, no podemos echarnos para atrás y para adelante, hay muy poco espacio, pero yo creo que la conducción se hace sencilla con este tipo de asiento. Al final de él y al inicio del asiento del pasajero tenemos este escaloncito que nos permite poder apoyar bien un poco la parte trasera y ir un poco más agarrados, que eso siempre evita cansancios. En cuanto a los mandos de conducción, tenemos sencillez también. En la parte izquierda tenemos aquí el control para las luces largas y cortas, ráfagas. Aquí botón para la cámara de fotos que tenemos integrada delante. Aquí el botón Enter para modificar los datos que vemos en la pantalla. Aquí también flechita para arriba y para abajo para ver los datos también de la pantalla. Estos serían los warning, intermitencias, el claxon. Y luego aquí tendríamos el botón para ajustar eléctricamente este cortavientos que tiene esta scooter, que como veis, este es todo su recorrido y podemos elegir la altura que queramos, o sea, no es 0,1, podemos regularlo a nuestro gusto. Luego en marcha os contaré un poco si sirve o no sirve esta pantalla, pero bueno, está bien solucionado. Y en la piña derecha tenemos simplemente el botón de control de tracción para activarlo y desactivarlo, y por último el botón del corte de corriente y el arranque si le damos hacia abajo. En cuanto a la pantalla, como veis, tiene un formato bastante moderno, bastante amplio, se ve suficientemente bien. Hoy es un día complicado para grabar, hay mucha luz y a la vez no tenemos sol y es complicado. Pero tenemos en la parte central la velocidad en grande, alrededor de ella tendríamos las revoluciones del motor para que veáis. Tendríamos aquí las revoluciones, que se ve un poquito. Y luego la parte de abajo la dejan para pues, los datos del propio viaje. Tendríamos trip, kilómetros totales y ya está. Y luego en la parte derecha, de manera fija, tendríamos el consumo y la temperatura del motor. Aquí abajo a la izquierda tendríamos el nivel de gasolina. Aquí arriba la hora y poquito más. Luego alrededor de la pantalla tendríamos los testigos típicos pues, de avería de motor, del control de tracción, del ABS y poquito más. Sencillo, pero bien resuelto, buenas calidades en general y ya está. Por último, en cuanto al sistema keyless, sencillo, como ya hemos visto en otras tantas, tendremos que apretar para que nos detecte y para arrancar tendremos que mandar la llave, bueno, el botón a la derecha del todo. Si queremos, por el contrario, abrir el depósito de gasolina o el asiento, sería una menos y ya podríamos abrir así y si me bajo el asiento, aquí tenemos el asiento, como veis unos acabados un poquito más austeros que en otras ocasiones, no tenemos nada acabado más que en plástico duro. Aquí tenemos un hueco. Sería complicado que nos entrara un casco integral. En mi caso, el que estoy usando ahora, que es modular, no cabe de ninguna manera ni posición, pero probablemente algún integral que tenga la calota pequeña o si no, casco jet, entrará sin problemas. Y luego tenemos aquí una parte un poco más alta pues, para dejar documentación, para dejar los guantes, etcétera. Si no, también la documentación, como pasa aquí, tenemos este sistema sencillito con goma para dejar fijo, en este caso, la documentación de este modelo. Y aquí tenemos otra para herramientas. Y como veis también falta iluminación, pero bueno, tendremos que ponernos debajo de una luz o de una farola y solucionado. En cuanto a huecos portaobjetos, tenemos esta guantera a la izquierda, profunda poquito, la verdad no me cabe ni la mano entera, y tenemos para poder cargar un puerto USB convencional y cierre con imán, que es bastante
chulo y es probable que sea más duradero que un tirador convencional. Así que yo creo que ya está todo visto, me pongo el casco y los guantes y empezamos a rodar. ¿Tiene sentido tener una scooter de 125 con un aspecto adventure? No sé, pero en mucho del mercado, en muchas marcas, nos encontramos un modelo de este estilo. En este caso, Boge ha decidido hacer una SR1, pero con este acabado adventure. Una moto que ya se la ve esbelta, ligera y con ese toque agresivo que ahora está de moda. A diferencia de otros modelos que encontramos en el mercado de las scooters de 125, en este caso Boge apuesta por la ligereza, apuesta por un peso reducido cercano a los 150 kilos y con una potencia más ajustada, digamos, está en torno a los 11-12 caballos. ¿Y por qué? Para facilitar la maniobrabilidad, el manejo total de la moto en ciudad, porque si nos damos cuenta, las maxi scooter, bueno, maxi en este caso no, pero las scooter GT de 125, pese a tener esos 15 caballos, no rinden tanto, porque al final son motos más pesadas, más anchas, más largas, que uno, por peso, no tienen una aceleración ágil, digamos, y por otro, que al final, por dimensiones y demás, se pueden hacer un poco más torpes, y sobre todo con la rueda pequeña, más torpes entre el tráfico, y eso, pues bueno, parece que tiene menos sentido que ir con una moto ligera y ágil por la ciudad. En este caso es muy sencilla, es una moto básica, digamos, pero bien terminada y con unos acabados interesantes y digamos al nivel medio del mercado actual. Empezamos hablando de los frenos, por ejemplo. La frenada está bien, pero tampoco es nada del otro mundo, es una frenada que cumple de sobra. Tenemos ABS incorporado y bueno, podemos notar una buena frenada en las manetas. No es muy esponjoso, no perdemos mucho tiempo en caso de frenada de emergencia, así que creo que cumplimos suficientemente. Son unos discos pequeños, pero también tenemos un peso bastante reducido que nos facilitará mucho en caso de frenada brusca. En cuanto a las suspensiones, pues parecido a la frenada, no llama mucho la atención y cumplen suficientemente bien. Yo, por ponerle alguna pega, pues sí me cuadra con este aspecto más aventurero que al final me hace sentir en una moto deportiva. Es duro la suspensión, pero dentro de unos límites. Obviamente, para ciudad pura y dura, sabemos que ahí nos encontramos todo tipo de asfaltos, pues quizá sería un poco más agradable a la conducción tener una suspensión que absorba un poquito más, que tenga un poquito más de tarado más blando para absorber esos impactos que nos encontramos con el asfalto en mal estado. Y ahora entramos en la parte que más me gusta de esta moto, que es el motor. Cuando sobre la ficha técnica en sí vi los datos que tenía, la potencia y demás, dije, 11 caballos me va a costar un poquito, sobre todo aquí en Madrid, movernos por M40, M50, depende con qué moto, puede ser un auténtico suplicio porque te adelantan hasta los camiones. Pero la sorpresa ha sido mayúscula cuando he visto que estos 11 caballos rinden mejor que muchos otros 15 caballos de otras motos más potentes, pero obviamente más pesadas. Es una moto enérgica, es una moto ligera que se mueve genial, incluso tiene una aceleración con más ganas, digamos, que en otras scooter GT. ¿Esto qué lleva? Pues que al final cogemos la máxima velocidad con más velocidad, o sea, más rápido, por lo tanto no vamos a entorpecer tanto el tráfico. Si sabemos a lo que me refiero, porque si vas por autovía a velocidad máxima y te viene una cuesta, una pendiente hacia arriba, es probable que tu velocidad baje 20 km por hora fácil. Por lo tanto, luego esa recuperación cuando ya estamos en llano o cuesta abajo, pues esta moto lo hace con solvencia y lo hace muy bien, y se sitúa también en una velocidad máxima de unos 115 reales más o menos. O sea que luego la realidad es que la velocidad punta anda por ahí comparado con, por ejemplo, la Zontes que probamos con anterioridad, la E125. Pero las sensaciones son mejores porque tiene más aceleración.
es más enérgica y por lo tanto no nos vamos a sentir tan cohibidos a la hora de intentar un adelantamiento, por ejemplo, a un camión. Y ahora vamos a la parte, digamos, más negativa de esta moto, que es nada más y nada menos que el confort de marcha. ¿Y por qué lo digo? Solo hablo de confort, porque a la hora de maniobrar, de manejar, se maneja mejor, porque me recuerda más a una moto. Vamos a una posición un poco más alta en cuanto al asiento, ya que tenemos también rueda alta y demás. Y el manillar también, es un manillar convencional, altito, ancho, entonces nos da la sensación de que vamos en una moto. La parte negativa, comparado con un scooter GT más amplio, más ancho, más bajo, pues es que vamos a llegar peor al suelo si tenemos una estatura un poco limitada. Y segundo, no vamos a tener protección aerodinámica. Es decir, que aunque tenemos una bonita pantalla protectora, una peineta, digamos, en este caso, por mucho que suba eléctricamente y la coloquemos en la mayor altura posible, no nos va a tapar el aire en la cabeza e incluso en el pecho. En el caso de una scooter GT, pues sí tenemos mayor protección y es probable que ahí no tengamos ninguna molestia con el aire, pero en este caso sí. Por lo tanto, vamos a tener más sensaciones de moto naked aún, ya que no tenemos protección aerodinámica y con mucho vamos a tener turbulencias en el casco. Y ojo, que no estoy criticando solo estos puntos negativos de esta scooter. Todas las scooters de este estilo, nuevas Adventure de poca cilindrada, tienen los mismos fallos, es decir, están limitadas en este aspecto. El otro aspecto en el que están limitadas, el hueco bajo el asiento. No tenemos esa capacidad gigante que tienen otras scooters más bajas, más cómodas, y nos puede caber quizá un casco de tipo jet y poco más. Tenemos que jugar un poco con el espacio que hay, pero para nada nos va a caber esos dos cascos integrales que nos caben en otras motos. Pues hasta aquí la prueba del Aboge SR1 Adventure. Un modelo muy urbano, con una estética impecable para mi gusto, con ese toquecito off-road que gusta tanto hoy en día y que ofrece mucha ligereza, un motor que pese a tener solo 11 caballos los rinde muy bien y se mueve genial tanto por carretera como por ciudad y que realmente tiene unos acabados más que decentes. Tenemos ese control de tracción, tenemos una buena suspensión, comodidad a sus mandos, algún huequito portaobjetos, ahí sí que faltaría un poquito más, pero lo importante, una estética chula y el precio por debajo de los 3.000 euros. Yo creo que es una opción bastante adecuada si queremos, una vez más, ser lo más rápido del semáforo, ser ligeros e ir bien entre los coches. A Aboge agradecerle la cesión de esta scooter, también sobre todo a la gestión de Medis Grupo, y como ya sabéis tenemos un montón de redes sociales donde podéis seguir todo nuestro contenido. Tenemos Facebook, Instagram, incluso X o Twitter, como lo queramos llamar, y también podéis darle un buen like al vídeo si os ha gustado y no olvidéis recibir las notificaciones mediante la campanita. También os pedimos que, si no os cuesta nada, os suscribáis al canal de Supermotor Online para apoyar todo nuestro contenido. Y por último, si queréis en detalle toda la información de este scooter y otros más, motos y más coches, lo tendréis en el blog de supermotor.online. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto!